solo que la última vez no terminamos el capítulo 9 y el capítulo 9 y el capítulo 10 en el original no están separados. Es por eso que a veces cuando tratan de interpretar el capítulo 10 donde Jesucristo dice, ¿verdad?, que Él es la puerta y también dice que Él es el buen pastor. Así es de que a veces es un poco difícil, ¿verdad?, que se mueve de la puerta al pastor, y a veces es porque tratamos de, como nuestras Biblias están separadas el capítulo 10, pensamos que es otro día o que es otra ocasión en la que Jesucristo está hablando, pero es exactamente la misma ocasión cuando está hablando con los escribas y los fariseos que estaban interrogando al ciego de nacimiento que acababa de ser sanado. Vamos a leer desde el 9:30, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 9, el verso 30, y de ahí vamos a continuar. Pero antes de hacerlo vamos a dirigir una oración rápidamente. Bendito Dios, te damos gracias por tenernos en este lado aquí. Espíritu Santo, te pedimos que tú estés interpretando la Escritura, Señor, que tú guiaste a los hombres que tú has predestinado, Señor, para escribir las Escrituras. Te pedimos que seas tú quien les interprete, Padre, que quites cualquier intervención mía, Señor, cualquier intervención de la carne, Padre, que para nada aprovecha, y que seas tú, mi Dios, el que nos estés hablando, ya que tenemos la necesidad de escuchar tu voz, tenemos la necesidad de crecer en ti. Espíritu Santo, te pedimos que interprete la Escritura en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Y estamos viendo aquí que trajeron, ¿verdad?, al ciego de nacimiento enfrente de los fariseos, ¿verdad? Y porque ese ya era un problema que tenían los fariseos, ¿verdad?, que era el sistema religioso de aquel entonces, porque había una evidencia muy grande enfrente de ellos, ¿verdad?, que había una persona que había nacido ciega de nacimiento y de repente se presenta, ¿verdad?, ellos y dicen, no, esto nos están jugando una broma, vamos a llamar a alguien que lo conozca en realidad. ¿Y quién más que sus padres, verdad? Así es de que llamaron a sus padres, porque pues si alguien lo conocía a sus padres, pero los padres no quisieron, ¿verdad?, dar un testimonio satisfactorio porque tenían miedo que los expulsaran de la sinagoga si decían algo contrario a los rabinos, ¿verdad? Entonces siguen interrogando al ciego de nacimiento, y pues solamente, ¿verdad?, están tratando de buscar algún tipo de mentira y no lo pueden encontrar. Dicen, ¿verdad?, los fariseos dicen en el verso 29, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde se refieren a Jesucristo. Dicen, pues nosotros conocemos a Moisés y sabemos que Dios habló a través de él, pero este Jesús no sabemos ni quién es. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Entonces el ciego lo que les está diciendo, ¿verdad? Y estoy delante de las personas que pueden interpretar las Escrituras delante de mí. No hay nadie más calificado sobre la faz de la tierra que me diga quién es este hombre que me acaba de sanar, que tenía yo tantos años sin conocer ni siquiera cómo se miraba el mundo. Y cuando vengo a ustedes, lo más maravilloso es que ustedes no saben ni quién es. Y ustedes deberían de saber quién es, porque nunca se ha sabido de alguien que abra los ojos, de alguien que ha nacido así, ciego de nacimiento, lo que les dice. El verso 31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Les está diciendo, bueno, ustedes conocen los libros que hablan de Dios, y nosotros sabemos, me imagino que él no sabía leer, ¿verdad? Pues cómo iba a leer, pero de tradición oral, que Dios escucha, ¿verdad?, a los que son piadosos y que no escucha a los pecadores. Y si este hombre que le regresó la vista no es de Dios, entonces ¿cómo hizo tal cosa? Y lo que les está diciendo a ellos, que ustedes no saben eso, que los que son temerosos de Dios y hacen su voluntad, a ese oye, no están ustedes calificados para saber quién es Jesús, el que me habló, el que me abrió los ojos. Ustedes más que nadie deberían de saber quién es la persona que me dio la vista, pero ellos están negando y negando, ¿verdad? Por eso a él se le hace maravilloso, ¿verdad?, que no saben ellos, y no es que no supieran, es que tenían su corazón cerrado, no querían saber, no tenían
la intención de saber, de reconocerle como Mesías. Dice el verso 32, hablando el ciego, dice: desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Entonces, lo que está deduciendo aquí el ciego, ¿verdad? Que era ciego anteriormente, es que nadie tiene el poder de abrir los ojos de un ciego de nacimiento, sino solamente ¿quién? Dios. Y que Dios escucha a los que son temerosos de Dios, a los que creen en Dios. Y si Cristo le abrió los ojos, quiere decir que Cristo venía de Dios. Esa es la deducción del ciego. Y está maravillado que los fariseos y los escribas y toda la gente calificada de cómo interpretar el Antiguo Testamento no sabían quién era. Eso era lo que él no se podía explicar. Y por eso continúa y les dice, ¿verdad? Les dice: desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego, sabiendo la tradición judía, ¿verdad? Oral, de que Dios había levantado grandes hombres de fe y profetas, ¿verdad? Y que habían hecho grandes maravillas y milagros. Con todo y eso, no se había escuchado ni en la tradición oral ni escrita de que algún profeta hubiera abierto los ojos de un ciego. Pero lo que sí se había escuchado, y les está como queriendo dar a entender, ¿se acuerdan lo que dice la escritura en Isaías? Que los ciegos verán. Les está queriendo insinuar que ellos deberían de saber, dice, porque no hay ninguna credencial bajo ningún otro profeta que califique a alguien que pueda abrir los ojos, excepto el Mesías. Por eso le está diciendo: aló, nadie puede hacer esto, excepto ¿quién? Como queriendo que ellos dijeran, pero ellos aún así cerraban su corazón. El mismo ciego les está dando una cátedra, una lección a los fariseos, pero los fariseos no tienen el interés de escuchar. Y continúa y hace su deducción y dice: si este no viniera de Dios, nada podría ser. O sea, en otras palabras, fuera como tú o como yo, solamente un merolico ahí hablando cosas que no. Pero lo que diferenciaba a Jesucristo y lo que hacía que todo lo que hablaba era verdad, era lo que le seguía, los hechos. Y eso es lo mismo que nos dijo a nosotros, que cuando verdad hay profetas, hay maestros y hay todo ese tipo de cosas, dice: por los frutos los van a conocer. No por lo que ellos saben, porque toda la gente puede hablar bonito, toda la gente puede tener una buena manera, toda la gente puede tener forma de hablar y educación, pero los hechos es lo que hace la diferencia. Y se molestaron, ¿verdad? Dice el verso 34, respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Volvieron, ¿verdad?, a la pregunta original que hicieron los discípulos a Jesucristo: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? O sea que lo quisieron deshacer, ¿verdad? Lo quisieron destruir. Le dijeron: tú cállate, tú cómo estás hablando a nosotros si tú naciste en pecado. O sea que ellos están afirmando la pregunta que habían hecho los discípulos al principio: ¿quién pecó? Le están diciendo: ¿sabes qué? Tú naciste en pecado, ya sea por tus padres o por ti mismo. Tú naciste del todo, dicen, en pecado. Y nos quieres enseñar a nosotros, un pecador, vil pecador como tú, que naciste hasta ciego, nos vas a decir quién tú piensas que es el que te abrió los ojos. Y lo que hicieron es expulsarlo. Y lo expulsaron, ¿verdad?, de la sinagoga. Ya no quedó excomunicado, ¿verdad? La gente, como les dije en la predicación anterior, ¿verdad?, tenía que guardar distancia, pero no por el COVID. Tenía que guardar distancia porque simplemente estaba excomunicado, y cuando él se sentaba a comer, nadie tenía que comer con ellos, ¿verdad? Y no podían ir a la sinagoga, que era muy necesario para esa cultura. Dice el verso 35, no solamente eso, tenía que fingir a lo mejor que estaba arrepentido y verdad que había hecho algo malo. O sea que y no tenía que gozarse en nada. Eso era parte del castigo. El verso 35 dice: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es.
Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Jesucristo se presenta, ¿verdad?, al ciego de nacimiento, ¿verdad?, que acaba de recibir la vista, ¿verdad? Y es algo que nos acontece a todos, ¿verdad? Cuando no conocemos a Dios, cuando vivimos en tinieblas, cuando estamos en la ceguera espiritual, ¿verdad? Y Dios nos abre la vista, el Señor se manifiesta a nosotros y nos da a entender que fue Él el que los hizo. Y nos dice, ¿verdad?, que le sigamos siempre. Eso es lo que hace el Señor. Y esto es lo que está diciendo el Señor. Le había abierto los ojos, pero él todavía no sabía, aunque ya tenía algunas deducciones, ¿verdad? Primeramente dijo, ha de ser, se llama Jesús. Después dijo, ha de ser algún profeta. Después dijo, Dios no escucha a los pecadores. Después dijo, primero Dios no escucha a los pecadores. Después ha de ser algún profeta. Y ahora le conoce como el Hijo de Dios. Y por último, le adora. Esa fue la graduación, ¿verdad? La forma gradual en la que el ciego comenzó a creer más y más en Jesucristo. Pregúntate tú el día de hoy, ¿en qué nivel estás de creer en Jesucristo? Quizás el día de hoy le conoces solamente, no sé si como los demás, ¿verdad? Nada más porque está en la Biblia, no lo conoces suficiente, o piensas que es un maestro, o piensas que sus palabras te han ayudado en tu vida, o piensas que su evangelio te ha dado luz, o piensas que su evangelio, ¿verdad?, te ha ayudado en los momentos más difíciles de tu vida, pero ¿hasta qué nivel le puedes conocer? Jesucristo va a decir hasta qué nivel nos va a conocer en el siguiente capítulo, que lo vamos a estar hablando hoy. ¿Hasta qué nivel te has puesto a pensar? Porque cuando conocemos a Dios, pensamos que todo lo que conocemos, ese es Dios en su totalidad, y estamos muy equivocados, porque esa es solamente nuestra perspectiva de quien nosotros creemos que Dios es. Pero Dios es superior a lo que tú sabes de Dios. Dios es superior a todo lo que tú entiendes acerca del concepto de quién es Dios en tu vida. Él es más grande que nuestro propio entendimiento. El día de hoy yo creo en Dios más que el día en que creí. Le conozco más, pudiera decir, y sé que puedo confiar en Él, y sé que si Él me dice una palabra, pese a las circunstancias, aunque sean todo lo contrario a lo que Él me ha dicho, yo sé que puedo confiar en Él. Si me hubieran dicho eso al principio y hubiera visto todas las circunstancias alrededor de mí contrarias o al revés, a lo mejor hubiera perdido mi fe. Pero el día de hoy, que he vivido y que le he conocido y que he caminado con Él, cada que Él me dice algo y miro que todo lo que está a mi alrededor es totalmente lo distinto, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Voy a renegar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya hice eso por muchos años y me dolió en mi corazón cuando miré que lo que Dios me había prometido me lo dio. Y mi consejo para ti es esto: que si Dios te ha prometido cualquier cosa, pese las circunstancias como estén, Él te lo va a cumplir. Y que no reniegues, porque perdemos mucho tiempo renegando y mirando que somos las víctimas y haciéndonos las víctimas y llorando y mirando que el mundo es bien injusto con nosotros, y al final de cuentas llega el día en el que Dios te bendice tal y como te lo había dicho. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Y ahora por eso conozco a Dios y voy progresando, y tú también vas progresando, y no sabes que tú tienes la capacidad de conocer a Dios aún más de lo que lo conoces el día de hoy. Los discípulos miraban que Jesucristo hacía un milagro y dice la escritura, y creyeron en Él. Y luego más adelantito dice, hace otro milagro y dice otra vez los discípulos, y creyeron en Él. ¿Por qué fue que el escritor escribió eso cada vez? Y creyeron en Él, y creyeron en Él, y creyeron en Él. Cualquiera que escribe gramática había dicho, espérate, no que ya habían creído en Él. No, lo que pasa es que su fe iba creciendo. Creían en Él, iban creyendo más en Él, iban creyendo más en Él. Y nosotros el día de hoy no sabemos en qué nivel estamos. Pero lo que sí podemos saber, que el día de mañana tú vas a creer aún más en Él. Vas a estar aún más fortalecido, aún más grande. Tu comunión con Él va a ser superior. ¿Piensas que estabas en un momento bajo? Vas a creer más en Él que antes de llegar a ese momento. Vas a creer más en Él, vas a ser más fortalecido y vas a mirar lo pasado como si hubiera sido nada por el conocimiento, por la grandeza de conocer
a Dios, perdón, por el privilegio de conocer la grandeza de Dios, lo que quise decir. Entonces dice que él, ¿verdad? Le dice Jesucristo, pues le conoces, dice, y le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, ese es él. Y le dijo el ciego, creo, Señor, y le adoró. Aquí miramos, ¿verdad? Cuando dice le adoró, ¿verdad? Está ofreciendo adoración. Nosotros somos seres de carne y hueso, pero también somos espirituales. Y Dios, ¿qué dice la Escritura que es? De carne y hueso, dice que es espíritu. Entonces, cuando nosotros nos comunicamos con Dios, nosotros abrimos nuestro corazón. Por eso dice la Escritura que si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque cuando Dios te habla, es necesario que tu corazón esté abierto, que tu corazón reciba aquella palabra, si no, no hay ninguna comunicación. Y yo sé que a veces nuestro intelecto nos quiere hacer mirar que, ¿verdad?, quiere que solamente utilicemos todas las cosas en una forma a que se mire elocuente, ¿verdad? Pero lo elocuente para nada aprovecha. El quedar bien con los demás para nada aprovecha. Es necesario que cuando creas en Dios abras tu corazón y creas en Él. Entonces, cada que nosotros oramos, tenemos que hacerlo con un corazón abierto. Cada que nosotros cantamos, tenemos que hacerlo con un corazón abierto, si no solamente estamos haciendo ruido. Cada que Dios te da una palabra, que lees las Escrituras, tienes que hacerlo no solamente con la mente abierta para entender, aunque es necesario, pero también con el corazón abierto para recibir la palabra de Dios. Cada que venimos aquí, tenemos que hacerlo con un corazón abierto, recibir la palabra de Dios y desechar todo lo que es del humano, simplemente, porque eso es lo que Dios, esa es la forma en la que Dios habla en nuestras vidas. Y le adoró, dice, ¿verdad? Entonces eso es a lo que nos lleva cuando entendemos quién es el Señor en nuestras vidas, nos lleva a adorarle. Miramos que Jesucristo no detuvo la adoración, ¿verdad? Miramos eso quiere decir, ¿verdad?, que deidad. Recordamos lo que dice el Antiguo Testamento, que dice yo soy Jehová, ¿verdad?, Dios celoso, y a nadie daré mi gloria. Entonces, si Jehová es Dios celoso y a nadie da la gloria, pero aquí tenemos un humano, ¿verdad?, dándole la gloria y adorándolo, y Jesucristo no poniendo resistencia. Eso nos habla de la deidad de Cristo, que Jesucristo mismo era Dios y tenía la naturaleza de Dios, y nosotros como creación rendimos esa adoración a nuestro Creador. Si no hubiera sido teológico, Jesucristo hubiera detenido aquella adoración inmediatamente. Dijo Jesús, el verso 39, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Está hablando, ¿verdad?, de nosotros. Dice, yo para eso vine, para eso estoy hablando, para los que no pueden ver, los que no saben, ¿verdad?, los que están en pecado, los que viven en tinieblas de este mundo, ¿verdad? Vean, como dice el profeta, ¿verdad?, creo que es Miqueas, no sé si es Miqueas, quizás estoy mal, que dice, y tú, tierra de Zabulón, ¿verdad?, un pueblo que andaba en tinieblas, ¿verdad?, en sombra de muerte, dice, una gran luz les resplandeció a los que vivían en tierra de sombra de muerte. Y eso es de lo que les está hablando Jesucristo, ¿verdad?, que Él es esa luz. Y dice, ¿para qué? Para que los que no puedan ver, vean, y los que pueden ver, sean cegados. Está hablando, ¿verdad?, de los fariseos que están ahí presentes. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con Él, al oír esto, dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Sí, escucharon, ¿verdad? Es que sí sabían entender, lo que pasa es que no querían entender. Jesús les respondió, si fueras ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Dice Jesucristo, ¿verdad? No es pecado si ustedes fueran ciegos literalmente, pero porque ven y no entienden y no quieren ver, el pecado de ustedes permanece. Así de que si nosotros tuviéramos, ¿verdad?, cualquier enfermedad literal o física, eso no nos hace pecadores, como ellos le dijeron al ciego, ¿verdad?, cuando le expulsaron, que del todo había nacido en pecado. Al revés, ¿verdad?, dice que porque dicen que ven, su pecado de ustedes permanece. ¿Por qué dice permanece? Porque ellos no han entrado a la gracia, al segundo pacto.
¿verdad? Que es cómo se entra al segundo pacto al creer en Jesucristo. ¿Y qué es la paga del pecado? La muerte. Y sabemos que la primera ley antigua, ¿verdad?, solamente señalaba nuestro pecado y tenía que haber expiación de esos pecados. Por eso les dice, su maldición permanece. No han entrado al nuevo pacto, que soy yo. Por eso le dice que permanece. Y en el mismo, yo sé que en su Biblia hay una división ahí, dice el verso 10, pero en el original no existe ninguna división. Es corrido todo este párrafo. Todavía está hablando con los fariseos. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Les está diciendo a los escribas y a los fariseos, ¿verdad? Ustedes no están entrando por la puerta, que soy yo. Ustedes son ladrones y ustedes son salteadores. Dice, cualquiera, Jesucristo les está diciendo que son ovejas también, pero no quieren entrar por la puerta, que es Jesucristo mismo. Dice, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Dice, pero el que entra por la puerta, ¿verdad? Ese es el pastor de las ovejas. Ahí ya está diciendo que él es el pastor. Se pasa de puerta a pastor, y nuevamente, ¿verdad?, en el versículo 8 se pasa de ser la puerta a ser el buen pastor. Y lo que les está diciendo ahí, ¿verdad?, que el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. ¿Y qué es lo que les está diciendo? Sabemos que Jesucristo está hablando con gente altamente calificada supuestamente altamente calificada para saber el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice el libro de Ezequiel, el capítulo 34, verso 11? Les está diciendo, les acaba de decir en el verso 10, el que no entra por la puerta, o sea, por mí, es ladrón y salteador. Y dice después, pero el que entra por la puerta, ese es el pastor. ¿Qué dice Ezequiel 34, 11? Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. ¿Se dan cuenta de lo que les acaba de decir Jesucristo? Que Él es el Mesías. Les está diciendo plenamente, yo soy el pastor, porque los fariseos conocían esta escritura en el libro de Ezequiel, y no solamente les está diciendo que Él es el Mesías, sino que Él es Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice en el libro del profeta Ezequiel? Dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Quién iba a ir por las ovejas? Jehová mismo iba a presentarse. Dice, yo mismo, no voy a mandar a nadie, yo mismo iré y las recogeré. Jesucristo está tomando delante de los intérpretes del libro de Ezequiel, les está diciendo, yo soy el pastor. Yo soy Jehová mismo, es lo que les está diciendo. Me imagino que unos estaban rechinando los dientes ahí. Eso es lo que está diciéndoles él ahí. Dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Hay quienes dicen, ¿verdad?, que el portero es el Espíritu Santo. Al decir que abre el portero, quiere decir que respalda todo lo que dice, ¿verdad? Y sabemos que Jesucristo hablaba algo y el Espíritu Santo respaldaba con milagros, con prodigios, con proezas, con poder, ¿verdad? Por eso dice, cuando entra Él, el portero abre. Hay otros que dicen que fue Juan el Bautista, ¿verdad?, que abrió o que preparó el camino para entrar por la puerta. Y hay división entre esas dos. Podría ser cualquiera de los dos. Sabemos que no hay claridad en cuanto a eso. Dice, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Entonces, dice que sus ovejas, ¿verdad?, escuchan su voz. Y esto tiene mucho que decir, ¿verdad?, acerca de nosotros.
Cuando nosotros somos nacidos de nuevo, nosotros escuchamos la voz del Señor, ¿verdad? Nosotros no fácil el mundo nos engaña porque hemos conocido la verdad. Y si tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, siempre vas a escuchar su voz. Esa es una garantía, ¿verdad? Ahora el que miramos esto nos pone mucho a pensar, ¿verdad? Tanta gente a veces que se congrega en las iglesias, viene a las iglesias y después hace un desorden o dejan de venir o no falta, ¿verdad? Y a veces nosotros pensamos, ¿verdad? Si en realidad eran ovejas del Señor o no. Sabemos una cosa, que Cristo murió por todo el mundo y que ha ofrecido su salvación a toda la humanidad. Pero es parte de la responsabilidad humana el escuchar la voz de nuestro Señor. Dice, y a sus ovejas llama por su nombre. Esto nos da a entender, ¿verdad? La intimidad de Jesucristo por sus ovejas, ¿verdad? O por cada uno de nosotros. Nos conoce a un nivel personal, ¿verdad? Él no se maravilla cuando nosotros pecamos, ¿verdad? ¡Ay, tan santo que eres ese hombre! Él no se estremece porque nos conoce. Y Él ya sabe quiénes somos nosotros, dice. Y las saca, y cuando las ha sacado fuera, las propias va delante de ellas. O sea, a esto se refiere que sacarlas es guiarlas, ¿verdad? Eso es lo que Jesucristo hace con nosotros. Jesús nos guía. Y en lo que pone el énfasis esto es que la palabra de Dios siempre tiene que guiarnos. No podemos basarnos, a pesar de que es necesario llevar el corazón abierto, no podemos confiar nuestras emociones por sobre de la palabra de Dios. Son dos cosas muy distintas. El que escuchemos la palabra de Dios con un corazón abierto nos va a llevar a una emoción, es lógico. Pero cuando tenemos emociones de lo que nosotros pensamos y no está basado en la palabra de Dios, entonces ahí va a haber un problema. Siempre la voz de Dios, la palabra de Dios es la que nos debe de guiar, y de ahí, en cuando Dios te hable, claro que podemos expresar emociones. Yo no estoy en contra de las emociones, yo pienso que Dios las puso ahí por un propósito, pero sí estoy en contra si las emociones están haciendo algo antibíblico. Dice, y va delante de ellas, o las guía, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Aquí dice, ¿verdad? El verdadero cristiano, alguien que ha nacido de nuevo, que ha nacido en la familia de Dios, va a escuchar la voz de nuestro Señor. Mas el extraño, dice, no lo seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Lo que les decía anteriormente, nosotros no podemos ser fácilmente engañados cuando conocemos su voz, cuando conocemos la palabra. ¿Verdad? Habrá muchos que nos quieran engañar de que va a haber, siempre va a haber, pero no vamos a ser engañados porque conocemos su palabra. Esta alegoría les dijo Jesús, mas ellos no entendieron qué era lo que les decía. Verso 7, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Jesucristo está diciendo que Él es el único camino, Él es la puerta por el cual las ovejas, solamente por ahí pueden entrar las ovejas. La salvación no está en ningún método del mundo, no está en la psicoterapia, ni en la psicología, ni en nada de eso que es ayuda al mundo. La salvación está solamente a través de Jesucristo, Él es la puerta. Dice, todos los que antes de mí vinieron ladrones y salteadores, son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Está hablando del sistema religioso. Yo soy, dice, ¿por qué se volvieron ladrones y salteadores? Porque robaron la gloria de Dios y la convirtieron en una religión, y ellos se hicieron los gorrudos y los importantes y desecharon al Mesías. Por eso son ladrones, porque robaron la gloria de Dios, no le reconocieron. Y eran salteadores, estaban entrando en un territorio que no les pertenecía, el sistema religioso. Y debería el sistema religioso haberle reconocido como Mesías, pero no le reconocieron. Por eso le está diciendo, todo este sistema que está antes de mí son una bola de ladrones y de salteadores. Dice, verso 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare
será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesucristo es la puerta por donde podemos entrar a la salvación. A la salvación dice, por el que por mí entrare o el que en mí creyere, ¿verdad? Básicamente será salvo. ¿Y salvo de qué? ¿Recuerdan lo que les dijo a los fariseos? Por eso permanecen en su pecado, permanecen en esa condenación. Porque seremos salvos del penalti de nuestro pecado, porque creemos en él. Entonces, a veces, yo recuerdo, ¿verdad? Y lo he repetido algunas veces, que a veces vienen, especialmente a veces los apostólicos, ¿verdad? Y te preguntan, ¿eres salvo? Es lo primero que te preguntan, ¿verdad? O si les presentas a un amigo, ¿oh, es salvo? Y si tú les preguntas, ¿salvo de qué? Y no saben ni qué contestar, entonces ¿para qué hace la pregunta? Y es que no somos salvos de la paga de nuestro propio pecado. O sea que nuestro pecado ha sido expiado perpetuamente. No tenemos que esperar el día de expiación para degollar un corderito y decir, oh Señor, perdónanos, sino que continuamente cuando permanecemos en Dios, nuestro pecado es expiado al instante, permaneciendo en Jesucristo. Por eso dice el libro de Hebreos, tal sumo sacerdote nos convenía que expiara al pueblo, ¿verdad? Hasta lo último, ¿verdad? Dice que es siendo eterno, que no tiene ni principio ni fin, o sea que no necesita un día del año para llevar la expiación. En el momento en el que nosotros pecamos, simplemente por vivir dentro de la gracia de Dios, nuestro pecado es expiado. De otra manera nadie subiera en el día del rapto. Pero el que practica el pecado y ha abandonado la fe, ellos están en su propio problema, porque a lo mejor nunca en realidad creyeron. Por eso dice, ¿verdad?, la palabra que esas personas, hay una lista de personas, ¿verdad?, dice, ellos no pueden heredar, porque así puedan decir que son hijos de Dios y todo, pero hacen todo lo contrario. Dice, y será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Al decir entrará y saldrá, se refiere a vivir la vida cotidiana, ¿verdad? Entramos y salimos al trabajo, lo que sea, ¿verdad? Dice, y donde quiera que se encuentre, hallará pastos. Esa es la promesa de Dios. Que vamos a encontrar pastos donde quiera que estemos. Y qué difícil es encontrar pastos en estos días, no sé si se han fijado. ¿Y qué fue lo que nos enseñó ahora Jesucristo? Nuestro pan diario, nuestro, dánoslos hoy. Si te has sentido seco, si te has sentido lejos de Dios, si te has sentido sin consolamiento, si te has sentido sin felicidad, tenemos el derecho de entrar al trono de la gracia y decirle a Dios, Jesucristo, tú prometiste que el que entrara por ti encontraría pastos. Necesito esos pastos. Necesito ese pan diario, necesito esa fortaleza diaria. Porque esa es una promesa. Y tienes que agarrarla para ti, no es para otro día, no es para otra persona, es para ti. Cuando te sientes solo, cuando te sientes mal, cuando la depresión llega, tienes que pedirle al Señor, rogarle, decirle, ¿sabes qué? Tú dijiste que el que en ti creyera iba a entrar y salir, iba a encontrar pastos. ¿Dónde están esos pastos? Necesito esos pastos. Y eso le puedes decir tú, y con un corazón abierto, y el Señor te va a dar esos pastos. A veces te los da al leer la Escritura, a veces mientras estás orando, ahí mismo el Espíritu Santo te está fortaleciendo y te está regenerando, y a la hora que terminas de hablar ya estás fortalecido. No sé, muchas veces lo hace de esa manera, otras veces no sabemos, pero eso es lo que nosotros tenemos que hacer, pedir esos pastos. Dice el verso 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice, ¿verdad? El ladrón no se presenta en tu vida para nada. Dice, es más, ni viene, pero para una cosa sí viene. Dice, para robar, para matar y para destruir. ¿Se fijan? No sé si se fijan que hay una acción gradual que va avanzando. ¿Qué es primero? ¿Destruir o robar? Primero es robar, ¿verdad? Porque si destruyes algo ya no puedes robar nada. ¿Qué es primero? ¿Matar o robar? Bueno, depende, de ahorita ya todo se vale, pero va en avance, ¿verdad? Dice, primero, ¿qué es lo que viene a hacer el enemigo? Te va a robar. ¿Qué te va a robar? La paz, la confianza. Si el enemigo logra robarte la confianza, eres un bocado bien fácil.
Por eso nuestra mente debe estar siempre creyendo en Él, siempre creyendo, siempre teniendo fe, pese a las circunstancias. Nuevamente digo, siempre tener fe, pese a las circunstancias. Primero roba, dice. Y si te roba y mira que permanece, ¿verdad? Va a tratar, ¿qué es lo que va a tratar de hacer después? Te va a querer matar. El enemigo no anda jugando, dice, él no viene sino para hacer estas tres cosas. Tienes que tener eso en cuenta. Él no viene para saludarte, a ver cómo estás, a ver qué dice la vida. No, él viene y viene derechito a eso, a robarte, a matarte y después a destruirte. Eso es lo que él quiere hacer. Y si te fijas, eso es un plan de Satanás, ¿verdad? Que dice, primero llega, te roba lo que quitas, después te mata y después destruye todas las evidencias y todo lo que le rodea. Eso es lo que hace el ladrón, dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo que le está diciendo Jesucristo es, yo estoy aquí para preservar la vida de ustedes. ¿Por qué para preservar? Yo no sé si ustedes se han fijado el mecanismo con el que están hechas o diseñadas las ovejas. No sé si se han fijado los cuernotes que tienen y los colmillos que tienen y las garras que tienen para defenderse ellas solas. ¿Verdad que no? Están diseñadas indefensas. No tienen ninguna forma de autoprotección, de defensa, autodefensa propia. Son víctimas fáciles. Y el Señor nos está comparando con ovejas. Y cuando viene el lobo, ¿qué es lo que va a hacer la oveja? Solamente puede hacer una cosa. ¿Saben qué es? Ser devorada. Eso es lo único que puede hacer la oveja. ¿Por qué es necesario que la oveja esté cerca del pastor? Porque la única forma de defensa que tiene la oveja es su pastor. Esa es la única. Y Jesucristo dice, yo soy el buen pastor. Y por eso le dice, yo estoy aquí para que ustedes tengan vida, no para que sean robados, no para que sean muertos, no para que los maten, no para que los destruyan. Yo por eso estoy aquí. Yo estoy aquí para darles vida y para que las tengan en abundancia perpetuamente. Lo que le está diciendo, perpetuamente los voy a amar, perpetuamente los voy a proteger, perpetuamente los voy a guiar, perpetuamente les voy a dar pastos. Eso es lo que les está diciendo. Pero tenía que traer el contraste de lo que viene el ladrón. Dice, yo he venido para que tengan vida. Es causa de alegría de las ovejas y para que la tengan en abundancia. Dice, yo soy el buen pastor. Nuevamente trayendo, ¿verdad?, a cuenta lo que dice el libro de Ezequiel. Y no solamente Ezequiel, también en Zacarías habla Jehová diciendo que Él es el pastor. Y Jesucristo está apropiándose esta identidad de Jehová, ¿verdad?, trayendo su poder, su soberanía, sobre todas las cosas, ¿verdad?, su juicio y su deidad, ¿verdad?, como Dios mismo, diciendo que tiene esa autoridad. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué mensaje tan más fuerte, tan más poderoso y tan más profundo que deja a veces a 1 Corintios 13, donde habla del amor, a veces lo desvanece a comparación de este versículo. Decimos que Jesucristo les está diciendo, ustedes son las ovejas y yo soy el pastor. Y cuando les dice que yo estoy aquí para darles vida, les está diciendo, yo estoy aquí para protegerlos y vida en abundancia perpetuamente, para amarlos perpetuamente, para guiarlos perpetuamente y para darles pastos perpetuamente. Yo soy el buen pastor su vida da por un ser inferior a mí, por una oveja. Alguien que tiene todo ese poder y dice, el buen pastor su vida está dispuesto a dar por sus ovejas. A un ser insignificante que no se puede ni defender solo, un ser que no tiene el entendimiento que a veces el pastor le gustaría que tuviera. Y por ese ser sin entendimiento, dice, por ese ser sin entendimiento, que a veces soy yo, que a veces eres tú. ¿No te sientes así a veces sin entendimiento?
Por ese ser sin entendimiento, Jesucristo da su vida. Y si te pones a pensar, por ese ser sin entendimiento que eres tú, Jesucristo ya dio su vida por ti. Dice el verso 12, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Dice, también hay asalariados. Dice, el asalariado, ¿verdad? Es una persona que le pagan, ¿verdad? Porque está en un puesto, o que está agarrando algún tipo de beneficio por estar en un puesto. También el libro de Ezequiel 34 habla acerca de estos personajes, ¿verdad? Dice que se ven como pastores, hablando del sistema religioso, ¿verdad? Dice que de a tiro parecen como pastores y hablan como pastores y toda la cosa. Dice, pero cuando viene el peligro, ni están dispuestos, ni están calificados, sino están nada más ahí por un propio beneficio personal. Desafortunadamente, ese es el asalariado, dice. ¿Y qué es lo que pasa cuando el asalariado está a cargo? Viene el lobo, dice, y las destruye. Dice, ¿por qué? Porque se va, huye, y las arrebata y las dispersa. Lo que les está diciendo Jesucristo, ¿verdad? Cuando venga el lobo, yo ahí voy a estar. Cuando seguimos a Dios y no a hombres, claro que tiene Dios su orden, ¿verdad? De la iglesia y todo. Pero cuando seguimos a Dios, Dios nos promete, ¿verdad?, que nos va a guiar y nos va a defender de estos, del lobo. Dice, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Eso es lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Él conoce, ¿qué es lo que conoce de nosotros? Todo lo que no queramos que conozca, lo conoce. Él conoce nuestra necesidad, Él conoce nuestras debilidades. Él nos conoce de todo a todo, dice, y ellas me conocen también a mí. Y no se ofenden. Eso es lo más grandioso, que Dios te conoce tal y como eres y no se ofende, sino que con todo y eso les está diciendo que Él es el buen pastor. Dice, y las conozco en tal armonía como yo conozco al Padre. Te conoce en lo más profundo. Tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Este versículo, ¿verdad? Tengamos cuidado, una de las sectas lo utiliza, ¿verdad? Para el libro del Mormón, utiliza ese versículo para que tú leas el libro del Mormón en vez de leer la Biblia. Y dice, no, mira lo que dice tu Biblia aquí. Y te hacen que leas tu Biblia y que tú la cites, dice el verso 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Y dice, oh, esa es América, ven, esa es América. Dice, y aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño. Dice, ya ven, ese es el rebaño de las Américas, nosotros, dice, y habrá un pastor, dice él, y el pastor es Smith, ¿verdad? No sé, José Smith, ya, y ya que te enredaron con esto, ya ves, y ya ves, el Señor dijo, ahora sí ponte a leer este otro libro, y hasta ahí leíste tu Biblia. Y yo les digo esto porque es necesario que sepan eso, para que el día que lleguen a tu casa y todo, que en verdad no te agarren en curva. Eso no es lo que dice la Escritura. Lo que está diciendo aquí la Escritura es parecido, pero no es. Ellos tuercen las Escrituras, como dice el libro de Pedro, ¿verdad?, para su propia perdición. Lo que está diciendo Jesucristo dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Está hablando de Israel, ¿verdad? Está hablando de los gentiles. Sí, está hablando de los gentiles, no de las Américas. Está hablando de los gentiles. Dice, aquellas también, que también somos las Américas, ¿verdad? Pero es todo el mundo que no es judío. Aquellas también debo traer, dice, y oirán mi voz. Aquí se fija que ya empezó a hablar del futuro, porque todavía no ha padecido, dice, y van a escuchar mi voz, pero él ya sabe que van a escuchar mi voz, su voz, ¿verdad? Dice, y habrá un rebaño. Está diciendo que la división entre judío y gentil no iba a haber más. ¿Se acuerdan lo que pasó el día de Pentecostés? Que empezaron a hablar en otras lenguas.
y que Dios agregó a la iglesia. Porque es el rebaño de Jesucristo, es la iglesia, dice. ¿Y la iglesia de qué se conforma? ¿De gentiles? No, de judíos y gentiles. Por eso está diciendo, y habrá un rebaño y un pastor. Está diciendo que va a haber esa unión entre los judíos y los gentiles. Y cuando dice, y un pastor, no se está refiriendo a otra persona, se está refiriendo a él mismo, porque está hablando del futuro. Está diciendo, tengo que ir, dice, y escucharán mi voz y serán uno solo, ¿verdad? La iglesia. Dice, y será un rebaño y habrá un pastor, hablando del mismo, pues no está hablando de otra persona, que la mente mística de uno quiere que, ¿quién será? Pero está hablando del mismo, dice, y será uno solo, y también yo mismo seré su pastor. Dice el verso 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Está hablando de su muerte y su resurrección. Dice, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar, dice verso 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Se fijan el fino balance de la sumisión del Hijo y la soberanía del Hijo y el poder del Hijo y la deidad del Hijo bajo la sumisión del Padre? Dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. O sea, le está diciendo, soy soberano sobre mi vida, pero al mismo tiempo ese mandamiento recibí de mi Padre, su sumisión al Padre. Y todo funciona así, todo en el orden de Dios funciona correctamente. Dice el verso 19, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Y sabemos por qué, ¿verdad? Porque ellos sabían muy bien quién era el pastor. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras son del endemoniado nuevamente, porque recuerdan cuando dice Ezequiel, ¿verdad? Dice yo, y luego hace un punto, ¿verdad? Dice yo mismo iré por ellas, o sea, Dios hablando. Por eso dice, no, dice esas palabras son del endemoniado. Pero también se preguntaban, ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y ahí mira, y el que hizo esa pregunta, ¿verdad? ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Sabe que esa era una credencial del Mesías, como dice en el libro de Isaías, ¿verdad? O una de dos, o este hombre está endemoniado o es el Mesías, o en realidad es quien él dice que es. Esas eran las únicas dos opciones que en realidad Jesucristo les dio, ¿verdad? No había medias, ¿verdad? A lo mejor de esto, el otro. Jesucristo los llevó a ese punto de que o eso no es, pero aunque toda la evidencia decía que era, pero ellos simplemente su corazón estaba necio en que no era. Y hasta allá vamos a llegar el día de hoy, y lo único que podemos llevarnos de esto es que sepas que Dios te ha prometido llevarte y darte pastos, y que la oveja no siempre, aunque tenga el deseo de defenderse, va a tener la habilidad de hacerlo, que hay quien la defenda y que es necesario que la oveja esté cerca del pastor para que el pastor pueda defenderla. Así es de que permanezcamos en el Señor y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Señor, estamos a veces tan faltos y tan necesitados, Señor, de esos pastos que nos ofreces, que eres tú mismo, mi Dios. Y a veces primeramente te pedimos perdón, Señor, porque a veces en vez de ir a esos pastos estamos buscándolos en cosas seculares, Señor, en cosas del mundo. Buscamos esa paz, esa felicidad en cosas del mundo que no nos llenan, sino que nos dejan con más sed, Señor. Y entre más tomamos esa agua del mundo, más sed tenemos, Señor. Y es una resequedad que no se va y después estamos en muy mal estado porque no nos acercamos a ti. Te pedimos que nos perdones y que nos ayudes a vivir una vida en comunión contigo, Señor. Pero es que ese es el caminar cristiano, Señor. No es el conocimiento, es el vivir cerca de ti, el tener un corazón para ti, Señor, el venir a tu presencia y creer en ti, Señor. Cada que nosotros oramos, abrir nuestro corazón y creer que tú nos vas a escuchar y creer en las promesas que ya nos has dicho, Padre. Enséñanos y ayúdanos a que nuestra fe se desarrolle más. Enséñanos a amarte más, Señor,
a buscarte más, a que tú seas nuestra primera necesidad en nuestras vidas, Padre. Te damos gracias, Jesucristo, porque prometiste, Señor, como el contraste que haces ahí, mi Dios, que dices que nos darás vida y vida perpetuamente, Señor, vida en abundancia, que nos vas a amar perpetuamente. ¿Cómo podemos corresponder, Padre, a esas promesas tan maravillosas? Enséñanos a ser, haznos hijos e hijas, Señor, llenos de gratitud por esas promesas, Padre. Te damos gracias por existir en nuestras vidas. Te pedimos que continúes la obra que estás haciendo en nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.